Vamos a entrar en contexto, bueno, abran sus Biblias en Colosenses. Y Colosenses es una iglesia, ¿sí?, donde estaba sufriendo falsas enseñanzas, ¿sí? Habían falsos maestros, falsos enseñadores, personas que abrían la Biblia, ¿sí?, abrían el Antiguo Testamento, pero enseñaban mal, ¿sí? Estaban enseñando enseñanzas, valga la redundancia, falsas. Y esas enseñanzas era algo que conocemos como el legalismo, ¿sí?, la ley. Y ellos decían, Cristo no es suficiente para la salvación. Cristo no es suficiente para la santificación. Cristo no es suficiente. Es Cristo más la ley de las obras. La ley tenés que guardarla para ser salvo y para ser cada vez más santo. La ley es lo que te va a santificar, le decían a la iglesia en Colosas. Y había un hombre, ¿sí?, llamado Epafras, y este hombre se cree que era el hombre que fundó la iglesia de Colosas y vio que todos sus hermanos estaban abrazando estas falsas enseñanzas y decían, sí, está bien, la ley es lo que tenemos que abrazar también. La ley judía es lo que tenemos que seguir abrazando. Y este pastor dijo, ya está, arréglense ustedes, yo me voy a la iglesia de Éfeso mejor y me congrego ahí, porque acá no me gusta. No hizo eso, ¿sí? Viajó muchos kilómetros hasta Roma. Y en Roma estaba preso el apóstol Pablo. Y fue y le dijo al apóstol Pablo, Pablo, necesito que escribas una carta a mi iglesia diciéndole que Cristo es suficiente para la salvación y la santificación y que no hay nada más que Cristo. Que todas las enseñanzas de la ley eran solo una sombra de lo que iba a venir, que es Cristo. Entonces Pablo le dice, está bien, voy a escribir a la iglesia ahí en Colosas. Y escribió, y el propósito es para advertir a los colosenses de la herejía que enfrentaban los hermanos ahí. Y envió la carta con un hombre llamado Tíquico, ¿sí?, quien estaba acompañado de un esclavo que había huido, ¿sí? ¿Recuerdan a Onésimo? ¿Sí? Este esclavo que había huido de su amo, y lo vemos ahí en Filemón. ¿Recuerdan? Ahí estuvimos viendo en el devocional, Filemón, que se fue a donde estaba el apóstol Pablo, y ahora el apóstol Pablo dice, volvé, ¿sí?, con esta carta a Colosas y lleva esto tan importante. Y de paso volvé con tu amo. Y volvió nuevamente y se cree que Epafras se quedó un poco más de tiempo con Pablo. Pero la falsa enseñanza estaba penetrando muy fuertemente la iglesia. Y todos estaban creyendo acerca de lo que estos hombres estaban diciendo. Estos hombres abrían la Biblia, leían las Escrituras y decían, pero fíjate, acá dice que tenés que guardar la ley, tenés que guardar el sábado, tenés que guardar todo para ser salvo y para ser cada vez más santo. Y estos hombres estaban creyendo esto. Y bueno, vimos todo del capítulo 1, recuerdan, lo habíamos visto, cómo constantemente el apóstol Pablo dice, Cristo es suficiente para todo. Ustedes tienen que conocer las Escrituras para poder entender y ver que Cristo es suficiente. Y decía que él oraba muchísimo por el conocimiento de la voluntad de Dios, por un conocimiento profundo y no superficial. Porque donde conocemos superficialmente las Escrituras, vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina, dice Pablo también en otras cartas. Entonces él oraba eso y le decía, yo he sufrido mucho, yo he sufrido hasta la agonía por cada uno de ustedes para que conozcan la verdad. Y él constantemente les seguía animando hasta llegar al capítulo 2 y decirle,
la ley solo fue una sombra de lo que iba a venir. La ley ya no es necesaria para la salvación y nunca fue necesaria. Y nunca fue necesaria para la santificación. La ley te mostraba a vos que estás imposibilitado de llegar a Cristo por tus propias cuentas. La ley ya no está. Ya no sigan estas enseñanzas. Ya no hace falta guardar nada. Ya no es necesario. Ustedes ahora son salvos por la gracia de Dios, por la fe. Por medio de la fe ustedes son salvos por creer en Cristo. Y ustedes murieron a su vida pasada. Ustedes ya están muertos con Cristo. Hoy ya es nueva en todas las cosas. Entonces llega al capítulo 2, versículo 20, y es lo que vamos a leer. Capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y lo que vamos a ver es acerca del legalismo. El legalismo. Y hemos escuchado muchísimas veces acerca de este concepto, el legalismo. Levante la mano, ¿quién ha escuchado acerca del legalismo? Son muchos, ¿sí? El legalismo. ¿Qué es verdaderamente el legalismo? Y lo que siempre hemos estado escuchando es esto. Cuando hablamos más del pecado que la gracia. Es lo que siempre escuchamos. Si constantemente hablamos del pecado, 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 qué pesado con el pecado. Ustedes son unos legalistas. Uy, se adelantó esto. Me spoileó todo el... No sé qué le pasa. Bueno. Cuando hablamos más de la gracia que del pecado. Perdón, cuando hablamos más del pecado que de la gracia. Siempre hemos escuchado esto. Pero déjenme decirle que eso no es el legalismo. Si en algún momento... ahí está. Si en algún momento... Yo no toqué nada, es lo que pasa, tiene vida. Si en algún momento hemos escuchado y hemos creído este concepto de que el legalismo es por hablar tanto del pecado y que me molesten tanto con el tema del pecado, esta es una iglesia legalista, este mi hermano es un legalista. Pero ese concepto no es verdad. Ese no es la verdad del legalismo. Entonces, ¿qué es el legalismo? Bueno, ahí saltaba el efecto que le hice, pero no se vio. El legalismo es toda norma establecida por el hombre como mediador de la santidad. Dar más valor a la norma que al principio. Es cuando la santidad es medida a la luz de las cosas que hago o no hago. Cuando ponemos la actividad como el fin de la vida espiritual. En otras palabras, si hago el devocional, estoy siendo santo. Y si no hago el devocional, no estoy siendo santo. Si oro todos los días, estoy siendo santo. Si no oro todos los días, no estoy siendo santo. Si escucho música con guitarra eléctrica, no estoy siendo santo. Pero si no hay guitarra eléctrica, estoy siendo más santo de aquel que escucha con guitarra. Si escucho himnos, estoy siendo santo. Si no escucho himnos, no estoy siendo santo. Ahora, con esto
préstenme siempre atención. Ahora es muy necesario que me presten mucha atención. Porque acá hay grises, ¿sí? Hay muchos matices en esto. Yo no estoy tratando de decir que no tenemos que hacer todas estas cosas. Yo no voy a decir en todo el momento que no es que no tengo que hacer el devocional, no es que sea bueno que no escuche una canción, una música, una alabanza que sean himnos. No estoy diciendo que no hay que orar todos los días. El problema es que cuando, como dijo Lucas hoy, no lo vean al devocional como una simple responsabilidad. Ya hice el devocional, Pablo, cierro, he crecido en santidad. No tenemos que ver a las herramientas que Dios nos ha dado como la medición de nuestra santidad. Mientras más hago, entonces más santo voy a ser porque hice el devocional hasta las 4 de la tarde. Y le hago un check ahí, entonces estoy siendo santo. Y si no hago durante 3 horas el devocional, o si no hago el devocional un día, entonces no voy a ser santo. Es cuando medimos nuestra santidad por cuántas cosas nosotros hacemos. Eso es el legalismo. El legalismo no es que estén hablándote de pecado y que te digan tenés que luchar con el pecado, porque eso es verdad. Eso es 100% bíblico. El legalismo es esto que le acabo de mencionar. Ahora, ¿estás viviendo de esta manera? ¿Estás creyendo que por hacer el devocional todos los días y leer todos los días y cerrar y hacer un check ahí en tu libro, estás siendo cada vez más santo? ¿Pensás que es esta la forma correcta? ¿Pensás que por venir a la limpieza y limpiar o estar en algún ministerio te hace más santo? Si estás pensando así, déjame decirte que estás cayendo en el legalismo y estás siendo legalista. Ahora, vamos a ver lo que el texto se refiere en cuanto a esto. Y el título del mensaje es: el legalismo no santifica. El legalismo no santifica. Y el primer punto es: Cristo nos salvó de la legalidad. Cristo nos salvó de la legalidad. Versículo 20. Dice la primera parte: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿sí? Si pues habéis muerto con Cristo, si ustedes, en otras palabras dice Pablo, si ustedes murieron, si ustedes son hijos de Dios, si un día ustedes aceptaron a Cristo como su único Salvador y dijeron, no hay nada que yo pueda hacer para salvarme a mí mismo, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, sálvame de la condenación eterna y sálvame del pecado, y lo has creído en tu corazón, entonces vos has muerto con Cristo. Ya no vivís vos, vive Cristo en vos. Y vos sos otra persona. Entonces Pablo dice, si ustedes, esta es una realidad, si ustedes murieron con Cristo, y luego agrega en cuanto a los rudimentos. La palabra rudimentos quiere decir reglas básicas del mundo. Reglas básicas. Las reglas básicas. Y esta palabra también tiene otra connotación, que es una palabra que se usa para estoicos, ¿sí? Y ahí esa palabra viene de algo llamado estoicismo, que nació mucho tiempo antes atrás de Cristo, y estos hombres decían, tenemos que hacer muchísimas cosas para buscar nuestra felicidad. Tenemos que sujetarnos a reglas para alcanzar la alegría y la felicidad y lo completo en nuestras vidas. Pero dice, ustedes murieron a estas reglas básicas del mundo. Entonces, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos?
Y esta palabra preceptos es la palabra que nosotros conocemos para dogma, ¿sí? Que son doctrinas innegables, doctrina innegable como verdad absoluta. Es una enseñanza absolutamente verdad, ¿sí? Es como, bueno, me enseñan algo y esto es verdad. Y no hay otra cosa. No hay otra cosa que esto. Y en otras palabras, dice, si conocés a Cristo, ¿por qué seguís viviendo con esta misma manera de pensar como el mundo piensa y vivir como el mundo vive? Si vos hoy sos cristiano, si vos sos hijo de Dios, ¿por qué aún seguís viviendo como el mundo vive, con las reglas básicas del mundo, con las enseñanzas básicas del mundo, y la tomás como una verdad absoluta? ¿Por qué? Dice Pablo. Si ustedes son hijos de Dios, no deberían estar viviendo así. Y estos preceptos y rudimentos está hablando acerca de toda la ley que ellos seguían abrazando, de guardar el sábado, de seguir haciendo sacrificios, incluso hasta golpear sus cuerpos. Esa era la ley básica para ellos. Y dice usted, ¿por qué siguen viviendo así? No pueden seguir viviendo así. Acá el apóstol Pablo derriba la enseñanza errada de los falsos maestros en cuanto al legalismo. Ya otras cuestiones también filosóficas son enseñanzas a las cuales estos creyentes aún estaban aferrados, leyes y filosofías que ellos estaban abrazando. Si bien hoy nosotros no abrazamos las leyes judías, ¿sí? Nadie le dice, no abrace leyes judías, aunque hay iglesias hoy que sí lo hacen, ¿sí? Hay iglesias que sí siguen abrazando las leyes judías, otras religiones siguen abrazando, como dicen, guarden el sábado, porque si no guardas el sábado, entonces no podés ser hijo de Dios. Pero vemos el apóstol Pablo está derribando todas estas cosas. Dice que no es así. Pero si bien nosotros no abrazamos las leyes judías para ganarnos el favor de Dios, pero sí solemos hacer cosas para ganarnos el favor de Dios nosotros. Y creemos que por nuestros propios méritos vamos a agradar constantemente a Dios. No abrazamos las leyes judías, pero sí a veces caemos en legalismo. Sí a veces queremos agradar a Dios con nuestros propios méritos. Por ejemplo, rudimentos legalistas, sí, por un lado. Me gano el favor de Dios en el servicio a la limpieza. Voy a ir a la limpieza porque así voy a estar bien con Dios. Así voy a crecer en puntajes con Dios. Voy a agradar más a Dios si hago el devocional todos los días. Y con esto, préstenme mucha atención, no estoy diciendo que no tienen que hacer el devocional todos los días, tienen que hacerlo. Porque a través de su palabra nosotros vamos a crecer en santificación. Capítulos anteriores, Pablo dice, ustedes tienen que conocer en profundidad las Escrituras. Cada palabra tienen que escudriñarla. Cada verbo tienen que estudiarla para que ustedes entiendan qué es lo que Dios quiere de ustedes. Entonces, ¿es sumamente importante que ustedes hagan el devocional todos los días? Sumamente importante. Y es un mandato del Señor que nosotros estudiemos su palabra. Y es su voluntad que lo hagamos. Así que con esto no estoy diciendo que no tienen que hacer el devocional. No digan, mira, ¿viste? Pablo dice que no hay que hacer el devocional. Ya está. No, no estoy diciendo eso. Háganlo. Deben hacerlo. Pero no confiemos en decir, hoy no hice un día, hoy no pude hacer el devocional. No voy a ser más santo. No voy a crecer en santidad. Ahora no estoy siendo santo. La ira de Dios va a caer sobre mí. No voy a estar ganando el favor de Dios entonces. No. Eso no es así. Voy a dar dinero a los pobres para estar cada vez más cerca de Dios. Mantenerme firme en la fe para seguir teniendo la bendición de Dios. Vivir una vida piadosa con la motivación de ser bendecido con cosas. Y terminamos
negociando con Dios. Voy a vivir una vida de fe, una vida piadosa, y así voy a ganarme el favor de Dios con beneficios materiales. ¿Sí? Ya conocemos un evangelio así, y se llama el evangelio de la prosperidad. Y eso no es verdad. Mientras más actividades hago, más santo voy a ser. Y eso no es así. No se trata de cuántas actividades hagamos, ¿sí? No se trata de cuántas cosas hacemos. Después voy a explicar cómo realmente tenemos que hacer las cosas. ¿Cuál es la motivación? Así que no se asusten aún. Y rudimentos filosóficos, porque todas estas cosas que ellos estaban creyendo también eran filosofías de ese momento. Y hoy nosotros también tenemos muchos rudimentos filosóficos. Amá solo si te aman. Tenés que amar solamente si te amas, ¿sí? Si ya no me siento amado, si ya no me siento amada, entonces ¿por qué voy a estar acá? ¿Por qué voy a seguir acá si nadie me ama? O yo no siento que me amen. O yo ya no siento amor. Y esa es una de las primeras cosas que suceden cuando se divorcian las personas. Ya no hay amor. No, lo que no hay es, bueno, dejaste de satisfacer lo que yo quería. Entonces ya no hay amor. Entonces nos divorciamos. Pero eso no es amor. Y esta filosofía muchos creyentes lo abrazan. Si no me siento amado, ¿por qué voy a seguir en esta iglesia? Si nadie me saluda, ¿por qué voy a seguir en esta iglesia? Pensá en Epafras. Este hombre, nadie le hacía caso, decía, no, hay que seguir abrazando la ley. Lo que vos estás predicando no es así. Y este hombre no dijo, nada, ¿sabés que me voy a la iglesia de Éfeso, que queda acá nomás a la vuelta, y me congrego con ellos? No, yo voy a dar mi vida por mi iglesia. Voy a dar mi vida por mi familia. Voy a viajar kilómetros. Voy a ir a ver al apóstol Pablo a que me ayude para que ustedes puedan crecer. Así que no se trata de si hay cosas que no te gustan, podés ir a otra iglesia, porque eso no es bíblico. No hay fundamento bíblico para que te vayas a otra iglesia cuando no te gusta algo. Dios está en contra de eso. No es bíblico. Congregarse no es importante. Total, yo tengo mi relación personal con Dios. Ese es otro rudimento filosófico que hoy se está adentrando en las iglesias. Pero vos ves Primera de Juan y te dice, si vos no te congregás, entonces ¿por qué decís que tenés relación con Dios? Si vos te estás congregando, eso va a ser el testimonio público de tu relación personal con Dios. El entendimiento que nosotros tenemos de la iglesia va a demostrar tu fe genuina. Y te va a decir, si vos no te congregás con tus hermanos, si no vivís la vida de cuerpo, entonces ¿por qué decís que tenés una relación con Dios? Eso es lo que dice Primera de Juan. Pero este pensamiento filosófico se mete en las iglesias de hoy. Mi bienestar y comodidad es primordial. Mi bienestar y mi comodidad es primordial. Nuestro bienestar y comodidad no es lo primordial. Ahora imagínense la vida de los discípulos desde que se fundó la iglesia en el año 30 hasta ahora. Vemos hombres y mujeres muriendo por la causa de Cristo. Vemos hombres y mujeres viajando a lugares que nadie querría ir. Vemos hombres y mujeres sacrificando todo por el Evangelio y gente te va a decir, no, pero ya no estamos en esa época. ¿Cómo que no? La iglesia aún tiene que seguir creciendo. Tenemos que seguir yendo a lugares. Tenemos que seguir sacrificándonos por el amor a la iglesia y a Cristo. Pero queremos siempre nuestra comodidad. Y empezamos a sacrificar nuestras convicciones y nuestra fe por nuestra comodidad.
Y no tenemos que abrazar esos rudimentos, no tenemos que abrazar esa filosofía. ¿Qué pasa cuando tu comodidad empieza a ser afectada? ¿Qué pasa cuando llegue el momento en que te digan Cristo o tu comodidad? Cristo o tu vida. Y no falta mucho para eso. Ayer mencionaba a los jóvenes que hace 400 años atrás, Rosas decía, maten a los cristianos porque son la escoria de la Argentina. Y la gente mataba a cristianos. Y no fue hace mucho. No tengo que sujetarme a ninguna autoridad establecida en este mundo. Eso no es bíblico. Pensar de esa manera no es bíblico. He escuchado a muchos hermanos, no acá, no se preocupen, en otros lugares que decían, me paró la policía y yo seguí de largo nomás. ¿Qué me va a parar a mí la policía? O este gobierno, y empieza a hablar mal del gobierno todo el tiempo. Mira, el presidente dice que la inflación no sea cuántos puntos, pero yo no lo veo en el kiosquito, yo no lo veo en el negocio. Timoteo dice, Pablo a Timoteo le dice, oren por sus gobernantes todo el tiempo y sométanse a ellos porque Dios es el que los pone ahí. Dios pone y Dios quita. Si vos te estás enojando con el gobierno todo el tiempo, te estás enojando con Dios, porque es Dios el que lo pone. Está diciéndole a Dios, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo con el gobierno. Pero ahí estamos todo el tiempo quejándonos de nuestras autoridades. Dios quiere mi bienestar económico. Dios quiere mi bienestar económico. Eso sí, no, pero eso es el evangelio y la prosperidad. Pero a veces escuchamos esto, ¿sí? Estamos con la esperanza de que algún día Dios me provea de cosas que por ahí no va a pasar. Yo estoy esperando que por mi fidelidad el Señor en algún momento me va a bendecir con algo. Y eso no es así. Si estás en la iglesia por esos motivos, entonces estás siguiendo a un Dios que no es Dios. Estás siguiendo a un Dios falso. Porque no es el Dios de la Biblia el que estás siguiendo. Si estás pensando de esa manera. Son rudimentos filosóficos que el mundo te está vendiendo. Yo soy el dueño de mi vida. Si habéis muerto con Cristo, no sos más el dueño de tu vida. Vos ya no te perteneces a vos. Decimos siempre en nuestras oraciones, Señor, Señor, Señor. Y cuando estamos diciendo Señor, es decir, vos sos el dueño de mi vida y de mis decisiones y de mi camino. Tomá el timón de mi vida y hacé lo que quieras con ella. Eso es lo que tenemos que decir. Pero muchas veces estamos decidiendo qué entregar y qué no entregar a Dios. Cuando Jesús dice, tenés que entregarme todo para ser salvo. El señorío de Cristo no es algo separado de la salvación. Si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, lo entregamos completo. Así que vos no sos el dueño de tu vida, no sos el dueño de tus decisiones. Todas tus decisiones tienen que estar girando en torno a la voluntad de Dios. Dios no debe ser un complemento en tu vida. La iglesia no debe ser un complemento en tu vida. Lo debe ser todo hoy. Lo debe ser todo. Y esto no lo digo yo. Por ahí en tu corazón estás pensando, qué extremista. Pero es lo que la Biblia dice. Si vemos el hecho de los apóstoles, vemos que estas personas, una vez que conocían a Cristo, ya su vida no le pertenecía a ellos. Le pertenecía a Dios y al avance del Evangelio. ¿Puede ser un poquito de agua, mija, por favor? Gracias. No creo que la Biblia sea tan radical. No creo que la Biblia sea así de radical. No creo que la Biblia sea lo suficiente. Tienen que haber otras cosas. Y hoy, y esto es lo que hablábamos también con los jóvenes ayer, que hoy vivimos en una cultura evangélica en la cual dice que la Biblia no es suficiente. O te van a decir, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero al pecar
pequeño problema de ansiedad o de afán, vamos a un psiquiatra o vamos a un psicólogo. Cuando la palabra de Dios dice, mi palabra es suficiente para todo, ¿cuánto de eso estamos creyendo? ¿Estás creyendo que la palabra de Dios es suficiente? ¿O estás pensando que es la palabra de Dios más otras cosas? Si hoy sentís afán, ansiedad, Dios te dice, tranquilo. Tranquilo, porque yo estoy a cargo de vos. Gracias. Para poder amar a mi prójimo, primero tengo que amarme a mí mismo. Para primero amar a otros, tengo que amarme a mí mismo. Eso no es verdad, ¿sí? Tampoco es una realidad. Tampoco es algo bíblico. No es bíblico esto. Piensen en el apóstol Pablo también, o Pedro, o Santiago, todos los apóstoles lo habían apedreado a Pablo, ¿sí? Qué amor que le mostraron. Y él aún así dijo, tengo que seguir predicando acá. El Señor Jesús, ¿lo amaron a él en la cruz? Estaba desnudo, colgado en un madero. Lo estaban escupiendo y al mismo tiempo lo apedreaban. Y él les amó. Vemos a mártires de la iglesia primitiva siendo quemados en Roma, y habían muchos que oraban por esas personas. Prendiéndose fuego, cantaban por las almas de las personas. Entonces, no tengo que amarme a mí mismo para amar a otros, porque acá no se trata de nosotros, ya no se trata de nuestro bienestar, ya no se trata de nuestro propio cuidado, se trata de los demás. Si vos hoy has muerto con Cristo, como dice la Escritura acá, ya nada se trata de vos, se trata de tus hermanos. Hoy por mí, mañana por ti, está la frase. Pero es hoy por vos, mañana por vos, pasado por vos, siempre por vos. Eso es lo que tiene que ser nuestra frase. Pero muchas veces no lo practicamos. Estamos pensando en el momento siempre en nosotros mismos. Pero se trata de amar a los demás. En segundo lugar, Cristo nos salvó de las leyes destructivas y frágiles de los hombres. Perdón, volviendo a lo anterior, muchos de nosotros aún pensamos de esta manera, pero la palabra de Dios dice que si nosotros somos salvos, entonces ¿por qué seguir viviendo de esta manera? ¿Por qué seguir pensando de esta manera? Si nosotros hemos muerto a este estilo de vida y de forma de pensar. Fíjense lo que dice Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando éramos niños, ¿sí? Cuando no teníamos al Señor, estábamos esclavos de estos rudimentos. Estábamos presos de estos rudimentos, de estas enseñanzas, de esta filosofía. Pero fíjense cómo lo habla en pasado. Estábamos, hoy ya no. ¿Por qué seguimos pensando de esta manera entonces? ¿Por qué seguimos abrazando esto? Gálatas 4:9, un poco más adelante. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo escogidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ustedes son elegidos, escogidos, salvados por Dios, son parte de su iglesia. ¿Por qué quieren volver a ponerse las esposas y volver a esclavizarse con el mismo pensamiento de antes, con las mismas filosofías de antes, con las mismas doctrinas de antes, doctrinas de hombres, enseñanzas, filosofías de ahí fuera? ¿Por qué quieren volver a esclavizarse con eso? Ya no más, dice Pablo. No vuelvan a eso. Hoy ustedes ya tienen otra naturaleza.
ustedes ya no pueden volver a su antigua naturaleza. Ya no pueden volver a esclavizarse otra vez. Pero con nuestras actitudes parece que sí lo queremos. Entonces, si sos hijo de Dios, si has nacido de nuevo, entonces ¿por qué vivís así entonces? Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y no según Cristo y lo que Cristo nos dice a través de su palabra. Él tiene que ser nuestra guía y su palabra. Ya no tenemos que abrazar otra cosa. Cristo nos salvó no solamente del infierno, sino que nos salvó y nos dio una vida nueva. Nos dio el poder sobre el pecado, nos quitó la venda de los ojos, nos libró de la legalidad y filosofías huecas que hoy conocemos. Ya no debemos estar en esos pensamientos, ni debemos andar en eso. Ahora sí, Cristo nos salvó de las leyes destructivas y frágiles del hombre. Versículo 21 y 22. Pero vamos primero con el primer fragmento. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello, ¿sí? Estas leyes eran hechas por los hombres en algo que se llama el ascetismo, ¿sí? El ascetismo. El ascetismo te decía, no hagas esto, no hagas ciertas cosas, tenés que sacrificar tu cuerpo constantemente para crecer en santidad y para estar más cerca de Dios. Tenés que vivir, no sé, en el desierto. Tenés que vivir lejos de todo. Y esto caracterizaba también a las leyes judías. No coman cerdo, guarden el día del sábado, no toquen los muertos, no toques a una mujer que está en sus días, ni te acerques a ella. No lo hagas, no se puede. Y eran constantes, no. Esto es lo que tiene el legalismo también. Un eterno no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. No, porque si vos lo haces, vas a dejar de ser santo. Vas a dejar de ser santo. Ellos tenían el celo desmedido, ¿sí? Una decisión que va mucho más allá de la verdadera disciplina cristiana y busca agradar a Dios mediante formas extremas de abnegación. Ellos se enfocaban más en lo externo y eso es el legalismo. Es toda norma establecida por el hombre como mediador de la santidad. Dar más valor a la norma que al principio. Es cuando la santidad es medida a la luz de las cosas que hago o no hago. Cuando ponemos la actividad como el fin de la vida espiritual. Y lo reitero, eso es el legalismo. Lo que hago y lo que no hago. Y medimos nuestra espiritualidad por cuántas cosas hago y por cuántas cosas no hago. Mirá, aquel no hace esto, entonces no es tan santo como yo. Yo sí lo hago, él no. Y nuevamente, préstenme mucha atención. Hay cosas que sí tenemos que hacer, ¿sí? Las cosas se tienen que hacer. Todo el Nuevo Testamento nos llama a una vida activa de luchar contra el pecado. Nos llama a una vida activa de leer su palabra. Nos llama a una vida activa y constante de orar constantemente por nuestros hermanos. Nos llama a una vida activa de ir y predicar el Evangelio. Nos llama a una vida activa a trabajar, mostrando que el trabajo es parte de la vida espiritual. Nos llama a la actividad. Sí nos llama a la actividad. Yo no estoy diciendo que no tenemos que hacer cosas, ¿sí? Que eso quede bien claro. Lo que estoy diciendo
es que si medimos nuestra espiritualidad por tantas cosas que hacemos y no hacemos, entonces estamos siendo legalistas. Versículo 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. En la Nueva Traducción Viviente, estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Estas enseñanzas estaban fundamentadas en las acciones como el fin de todo. Pero Pablo dice que son simples enseñanzas humanas cuando habla de doctrinas, que es que con el tiempo se deshacen, ¿sí? Que se extinguen, que ya no van a permanecer. Se fuman como humo porque son vacías y huecas. Por ejemplo, guardar el día de reposo. Tenés que guardar el día de reposo, tenés que guardar el sábado. Porque si no guardas el sábado, estás en el horno. Es algo hueco eso. Eso no es así. Dice Pablo, esto fueron sombras de lo que realmente iba a venir. Hoy ustedes son libres de esto. No comer morcilla. Vos estás ahí en el asado y, ¿será que puedo comer morcilla? Porque es sangre esto. Claro que podés comer morcilla. Podés comer cerdo, podés comer lo que sea. No, es algo hueco eso. Usar la Nueva Traducción Viviente o la Reina Valera. Si vos usás la Nueva Traducción Viviente, está complicado ahí si usás esa versión de la Biblia. Usala cualquiera, pero léela, ¿sí? A veces estamos peleando y ni siquiera la leemos. Usala cualquiera, ¿sí? Pero léela. Si no usás pollera hasta los tobillos, no sos santa. A partir del otro domingo, todo con la pollera hasta el tobillo. Ustedes se ríen, pero hay iglesias donde sí sucede esto. Y sí o sí tiene que ser hasta el tobillo. Porque si viene Cristo y te encuentra así, dicen, entonces te va a encontrar en pecado. Es lo que dicen. Si no escucho alabanza con guitarra eléctrica, soy más santo. Y los que sí escuchan no son santos. No tiene nada que ver la guitarra, ¿sí? Por ahí no tiene guitarra y estás cantando cualquier cosa. Y estás escuchando cualquier cosa. Estás escuchando, no sé, no tiene guitarra, sí tiene un piano, pero está diciendo barbaridades en cuanto a Cristo. Y no es una alabanza conforme al corazón de Dios. Entonces el legalismo, y en este tiempo ellos eran no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se trataba de las cosas que no hacían, sino que se trataba de que las cosas estaban fundamentadas en cuántas cosas ellos hacían y no hacían. ¿Sí? Préstenme atención siempre en este punto. Tenemos que escuchar alabanzas bíblicas. Tenemos que escuchar alabanzas que estén fundamentadas en las Escrituras y nada más que en las Escrituras. Que tengan contenido bíblico y no repetitivo. Que tengan contenido teológico profundo que anime el alma y que cante y exalte a Cristo, a Dios. Esa es la alabanza que tenemos que escuchar. En cuanto al vestido, tenemos que ser prudentes en la manera en la que vestimos. ¿Sí? Ser prudentes porque no sabemos con qué está luchando mi hermano o mi hermana. Y podemos ser de tropiezo para mi hermano o mi hermana. Y si te dicen, no me importa, es problema de él o problema de ella, entonces no estás amando a tus hermanos. No estás cuidando el corazón de tus hermanos. Debemos ser prudentes. Pero si estás midiendo, nuevamente digo esto, si estás midiendo todas estas cosas y mientras más haces y el que no hace entonces menos santo, entonces estás cayendo en legalismo. Tercer punto. Bueno, primero vimos, Cristo nos salvó de la legalidad. Cristo nos salvó de las leyes destructivas y frágiles del hombre.
en tercer y último lugar, el legalismo no es lucha verdadera contra el pecado. Ahí, bueno, puse el ejemplo, perdón, no lo puse. El legalismo no es lucha verdadera contra el pecado. Versículo 23. Y vamos a leer el primer fragmento. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo. La Nueva Traducción Viviente dice, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Lo que estas personas hacían también daban culto a los ángeles, ¿sí? Creían que los ángeles tenían una cierta poder de mediación con Dios y daban culto a los ángeles y daban mucha importancia a los ángeles. Y ahí es que el autor de Hebreos también dice, ¿ha dicho Dios a un ángel alguna vez, tú eres mi hijo y yo te he puesto por encima de todo? ¿Tú eres mi hijo, el creador de todo? No, dice. Entonces, ¿por qué están adorando a los ángeles? No adoren a los ángeles. Y estas personas estaban teniendo culto a los ángeles. Pero también decían, no, esto es parte de la vida espiritual para Dios también. Entonces, ellos abrían las Escrituras, ellos abrían el Nuevo Testamento, leían y estudiaban y lo interpretaban, o supuestamente lo interpretaban, y daban a la iglesia a entender. Y dice que tenía una reputación. La palabra reputación acá quiere decir para una fama, ¿sí? Tiene fama y se ve con reputación y fama de sabiduría, en culto voluntario, ¿sí? En humildad. Esto parece tan humilde y parecen humildes estas personas que enseñan. Parecen humildes, parecen que son buenas y están enseñando. Tienen fama. Y dice que tiene duro trato con el cuerpo. Parece bueno porque hay mucha disciplina en lo que ellos hacen. Todo parece tan espiritual. Todo parece que les está acercando a Dios. Todas las cosas que están haciendo y que ellos niegan a hacer, parece muy, pero muy piadoso. ¿Cómo hablan? Hablan muy piadosos. Usan términos piadosos. Usan términos de cristianos. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo enfatiza lo verdaderamente importante, y es que lo que pasa en el corazón es que el pecado mora ahí, ¿sí? El pecado está en nuestro corazón. Nosotros somos pecadores. Y el propósito que Dios quiere para tu vida y la voluntad de Dios para tu vida es que vos luches contra el pecado. La voluntad de Dios es vuestra. La voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿sí? La voluntad de Dios es vuestra. Y la santificación es crecer para parecernos cada vez más a Cristo y luchar contra el pecado. Eso es sumamente importante y tenés que grabártelo en tu cabeza, en tu corazón. Tenés que luchar contra el pecado diariamente. Todo el Nuevo Testamento lo dice. Y si por lo tanto todo el Nuevo Testamento lo dice, el Antiguo Testamento lo dice, es lo que Dios te está diciendo a vos. Luchá contra los apetitos de tu corazón. Luchá con los deseos de tu corazón. Y eso es lo importante. No tanto lo exterior. Podemos hacer un montón de cosas, pero si todo lo que hacemos no está aportando a nuestra lucha contra el pecado, de nada vale. Si seguimos alimentando nuestros deseos, entonces hemos convertido las herramientas que Dios nos dio en simples normas a seguir como buenos religiosos. El Señor nos ha dado muchas herramientas. ¿Qué herramientas nos ha dado el Señor? La palabra. ¿Qué más? La oración. ¿Qué más? La comunión, la iglesia, el Espíritu Santo. Nos ha dado un montón de herramientas
para que nosotros podamos crecer en santidad. Pero ¿cómo estás usando esas herramientas? De nada te sirve memorizar muchos versículos y luego no los practicas ni uno. De nada te sirve estudiar toda la Biblia si no vas a vivirla. De nada te sirve venir a escuchar predicación bíblica, predicación expositiva, si no lo vas a vivir. De nada te sirve escuchar la sana doctrina si no lo vivís. De nada te sirve jactarte, decir yo voy a una iglesia donde se predica la Biblia. Pero si no lo vivís, entonces ¿cómo estás usando esa herramienta que Dios te ha dado? Nos convertimos en simples religiosos. Los fariseos sabían muchísimo de la Biblia. Sabían un montón. Ellos estaban a cargo de interpretar las Escrituras y darle al pueblo. Pero ¿qué dice Cristo? No hagan nada de lo que ellos hacen, porque ellos no mueven ni un dedo. Son sepulcros blanqueados, son como tumbas hermosas que van con rosas, con flores, con buen olor, bien pintados, pero por dentro hay un muerto. No viven nada de lo que haces. Son víboras, dice. ¿De qué les sirve hacer un montón de cosas si no aportan nada a su lucha contra el pecado? De nada te sirve saber toda la Biblia si no vas a luchar contra tu pecado. De nada sirve. Ahora, nuevamente vuelvo a decir, las herramientas de Dios tenemos que usarlas. No estoy diciendo que no hay que hacer devocional, no estoy diciendo que no hay que leer la Biblia. El devocional es algo piadoso, pero podemos estar haciendo todos los días nuestro devocional sin meditar ni practicar lo que dice. No vivir, leer, marcar los versículos que te gustan, pero luego no vivir nada de lo que estás haciendo. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque se van a estar engañando a ustedes mismos. Y vamos a estar haciendo de una forma errónea. Orar es algo piadoso, pero podemos estar hablando sin creer nada de lo que estamos diciendo o estar orando para que otros escuchen nuestras hermosas palabras y cuánto sabemos de Dios. Y como mencionaba Lucas hoy, a veces oramos y es una lista de peticiones y no oramos diciendo, Dios, qué grande eres. Dios, bendito sea tu nombre. Bendito eres, Señor, Creador del universo. ¿Cuántas de nuestras oraciones empiezan así? ¿O cuánto hablamos en público orando para que escuchen cuánto sabemos de teología? Y que piensen que santos somos por saber mucho y hablar mucho. La alabanza son algo piadoso, es algo piadoso, perdón. Pero podemos simplemente estar escuchando por el ritmo e ignorando lo que está diciendo acerca de Dios. A veces cantamos, ¿sí? Estamos cantando y como ya sabemos la letra, cantamos nada más y no estamos prestando atención en nada de lo que está diciendo. La alabanza es la herramienta que el Señor nos ha dado para glorificar su nombre, no para hablar de lo que Él va a hacer en nuestras vidas o de las cosas que Él nos va a dar. La alabanza es para glorificar el nombre del Señor y para enseñarnos su palabra. El otro día le daba un ejemplo a Celeste, le decía, ¿sabes por qué yo sé cómo cepillarme los dientes? Porque escuchaba después de desayunar, chiquis, la canción de Colgate. Así yo aprendí a cepillarme los dientes. Esa canción me enseñó. Las alabanzas que nosotros escuchamos también deben enseñarnos lo que la Biblia dice. Hubo un tiempo donde la reforma era después de la reforma eran muy perseguidos y no podían predicar el evangelio.
¿Y qué es lo que hacían? Escribían canciones. Escribían canciones y predicaban el Evangelio a través de esas canciones. La alabanza es para glorificar el nombre de nuestro Señor. Pero hoy el comercio ha tragado a muchas personas que se encargan de la alabanza y se ha vuelto un comercio, donde hay plataformas, donde hay luces y donde hay jóvenes que están saltando eufóricos sin prestar atención a lo que la palabra está diciendo. La alabanza no es eso. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Vean los salmos, por ejemplo. Hay un 99% de los salmos que se dirigen a Dios y a su verdad, y no al hombre. Hay un porcentaje del hombre, sí, la tristeza del hombre, pero lo que produce Dios y su grandeza en todos los salmos. Jamás se trata de nosotros. Podemos estar haciendo esto y pensando que lo estamos haciendo bien. Hacer buenas obras es algo piadoso, pero lo estamos haciendo para ganarnos el favor de Dios. Ofrendamos, pero con la motivación de que Dios nos va a multiplicar y nos convertimos en buenos negociantes. Y es ahí que el versículo dice, no den por necesidad. Porque tenemos el concepto erróneo de decir, bueno, yo voy a dar y el Señor me va a multiplicar. No, eso no es así. Si hoy estás pensando que ofrendar es para bendecir, sí, el ministerio y todo, pero que en algún momento Dios te va a dar el doble, entonces no estás creyendo mal. Porque ni una parte dice eso. Ahora, nuevamente digo y préstenme atención. Con esto no estoy diciendo que estas cosas no se deben hacer. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Sí, el devocional es algo piadoso. Comprender que es una herramienta, ¿sí? El librito que a veces tenemos, es una herramienta la cual Dios nos ha dado para crecer en el conocimiento de su voluntad y luego vivir ese conocimiento. Hacé tu devocional todos los días. Anhelá el momento de hacerlo cada mañana. Esperá ese momento de prepararte tu mate, tu café y gozate en lo que estás leyendo. Y decir, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? Y orá, Señor, dame oportunidad para poder vivir esto. Y yo creo en tu palabra y creo que tu palabra es suficiente y la voy a predicar, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Viví la palabra de Dios. Viví la sana doctrina que el Señor te está dando. Orar es algo piadoso, teniendo la convicción de que Dios nos está escuchando. Pero a veces oramos repetidamente. Hacemos vanas repeticiones. Y dice, bueno, ya oré, ya está. Orá sabiendo que es el medio que el Señor te ha dado para volcar tu corazón. La alabanza es algo piadoso, adorar sabiendo quién es Él, basado en su palabra y exaltando su persona, exaltando su persona. La alabanza es para adorar y glorificar a nuestro Dios y es lo que vamos a hacer en la eternidad. Vamos a cantarle a Él, vamos a adorarle a Él. Y lo que Él hizo en la cruz. Congregarnos es algo piadoso. Cuando entendemos que ser iglesia, ¿qué es ser iglesia? Ahora es nuestra identidad y no hay otra familia más importante para el crecimiento. La iglesia, los domingos, el congregarse, no es simplemente un evento más en tu vida, un evento más de la semana. El congregarse implica que todos los días y durante la semana tenés que estar pensando en tu hermano y juntarte con él o con ella. Y teniendo en cuenta que ustedes son importantes, cada uno de ustedes son importantes y deben pensar el uno en el otro constantemente.
No decir, bueno, ya vine a la iglesia, ya estoy más cerca de Dios. La iglesia, el congregarte a la iglesia no te salva, no te va a salvar. Entender qué es la iglesia te va a santificar. Ofrendamos entendiendo que es para el avance del evangelio sin esperar recompensas materiales. Esto es como hay que hacer las cosas. Es así como debemos vivir. Le leo una porción de una cita y vamos a ponernos de pie. Había un hombre muy legalista llamado San Jerónimo. San Jerónimo llevó una vida disoluta en su juventud, pero tras convertirse al cristianismo, huyó de todo contacto con el mundo grosero y vulgar en el que antes había intentado satisfacer sus deseos carnales. Abandonó Roma, vagó hasta Palestina y vivió en una cueva cerca de Belén, donde intentó dominar la naturaleza carnal, ayunando casi hasta la muerte. Pero se sintió profundamente decepcionado cuando, exhausto y cansado, se durmió y soñó que seguía entregándose a los excesos desenfrenados de su carne. Por más que él se viajó, se encerró en un lugar lejos de todo, se durmió, soñó y pecó. No se trata de cuántas cosas nosotros hacemos, se trata de cómo las hacemos. Dios nos ha dado herramientas para que podamos crecer en santidad y para parecernos cada vez más a Él. Pero podemos estar usando estas herramientas sin depender del dador de estas herramientas. Podemos incluso estar usando la Biblia, la oración, la iglesia, pero sin amar verdaderamente a Dios. Con esto no estoy diciendo nuevamente que no debemos hacer cosas, porque la Biblia aclara, y es muy clara, que debemos accionar, que es algo activo de nosotros, pero podemos estar haciendo sin dependencia en Dios y podemos estar haciendo tantas cosas confiando que más en nuestras acciones y que por nuestros propios méritos vamos a agradar a Dios y no es por nuestros méritos nada. ¿Estás confiando más en tu filosofía que en Dios? ¿Estás pensando que todo es por tus propios méritos? ¿Estás confiando más en tus formas que en Dios? ¿Estás usando todas las herramientas que Dios te ha provisto? ¿Estás viviendo piadosamente porque a Dios le agrada o porque a vos te agrada cómo se ve? Enfoquémonos en Dios y en lo que Dios dice de su palabra y no en cuántas cosas hacemos y no hacemos.